Luis Eduardo, lo primero que debo decir es que estos son temas, como se dice en el argot popular, de alto turmequet, con lo cual se genera demasiado populismo. Debo empezar por rechazar todos los atentados contra los niños de este país, toda la forma como se les lastima. Quienes somos padres de familia nos duele en el corazón, de alguna manera nos sentimos representados. Ese caso de Sofía Delgado en el departamento del Valle no termina de indignarnos. Desafortunadamente, Luis Eduardo, esto se lo digo a todas las personas que nos escuchan, seguramente a la vuelta de 15 días, si es que eso ya no ha ocurrido, hará parte de la historia y seguiremos comunes y corrientes. Colombia se tiene que sincerar en la política de infancia y adolescencia, en la manera como tenemos que proteger a nuestros niños, a nuestros adolescentes, la manera como debemos cuidarlos. No podemos olvidar que buena parte de las afectaciones que se le generan a los niños, los maltratos y también el atentado contra su libertad sexual, por ejemplo, muchas veces se da en el seno de los propios hogares, familiares, entornos cercanos, abuelos, personas que están al alcance de los niños, muchas veces son los victimarios. Esto para poner los puntos sobre las IES, reconocer el gran esfuerzo que hace la Policía Nacional, por ejemplo, los grupos de infancia y adolescencia en las alcaldías municipales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero son insuficientes el personal que se destina para estos menesteres. Ayer nomás en la ciudad de Bogotá, ayer domingo, asistí a una conferencia donde nos daban cuenta de cómo la Policía Nacional en todo el país vive monitoreando este tipo de casos, pone a instancia y a buen recaudo de la justicia los agresores de los menores, pero bueno, entre toda la labor operativa y la labor de inteligencia y la materialización de los juicios, las acusaciones, las condenas, pues hay un tramo muy, muy largo. Entonces, en ese sentido, quiero decirle que ese es el primer tema que uno debe tocar acá. La segunda situación, Luis Eduardo, que uno se pone de presente es el derecho penal resuelve los problemas de los menores, porque como sociedad normalmente queremos penas más graves, quizás tenemos el deseo de pensar hasta en la cadena perpetua, en la pena de muerte, pero ¿será que con ese tipo de medidas, con ese tipo de sanciones, se resuelven los problemas? No, con ese tipo de sanciones lo que en un momento determinado se hace es mostrar o mandar un mensaje de indignación, pero la verdad es que muchas veces la pena hoy por hoy en pleno siglo XXI no disuade a los violentos, no disuade a los violadores, no disuade a quienes atentan contra las libertades y contra los derechos y la integridad de los menores. Entonces todo esto es para decirles hay un problema de justicia muy serio en el país. Decía una de las personas que sustenta y defiende el proyecto de ley, decía la misma fiscal general de la Nación, que apenas el 5% de los casos, fíjese bien, Luis Eduardo, usted que además de ser un gran comunicador, también es un importante abogado y un reconocido abogado, solamente el 5% de los casos llegan a juicio. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 casos, seguramente 95 quedan en la impunidad y apenas un 5% son conocidos por las instancias judiciales, son denunciados, se formulan acusaciones, son llevados a juicios. Entonces ahí hay una problemática que no se va a resolver porque se establezca la cadena perpetua o la pena de muerte, en fin. Ahora, frente a lo que usted me pregunta en particular, que si es un buen momento, que si es un buen instante para mandarle un mensaje a la sociedad de que se flexibilicen las penas, de que se les dé libertad a quienes atentan contra los menores, pues tampoco, porque si bien es cierto el derecho penal no resuelve los problemas para defender a nuestros niños, pues tampoco el Estado está haciendo nada, y entonces lo único que puede hacer no es hacer tareas para descongestionar las cárceles. Entonces, ni lo uno ni lo otro, querido Luis Eduardo, ni se resuelve los problemas imponiendo más penas, imponiendo la pena de muerte, ni la cadena perpetua, no se resuelve el problema de los atentados contra los niños, pero mucho menos tampoco se va a resolver flexibilizando las medidas
de aseguramiento y todas estas connotaciones del derecho penal. Esto para decirle que tenemos que sincerarnos como país, tenemos que tomarnos muy en serio el tema de los niños, de nuestra niñez, tenemos que amarlos, protegerlos, cuidarlos, y esto no puede ser simplemente parte de un discurso cada vez que se presentan situaciones como la de Sofía Delgado. Hace unos pocos años ocurrió en el municipio de Armero, Guayabal, aquí en el departamento del Tolima, y todo el país se conmocionó, pero seguramente ese caso ya se olvidó, como en pocos meses, ya, si no son horas, se habrá olvidado el de Sofía Delgado. Es lo que le puedo decir sobre ese particular. Una reforma de la justicia no la tenemos que tomar muy en serio, y no estoy de acuerdo en este momento y bajo esta misma coyuntura, y sin que el Estado desarrolle toda una política pública con apropiación de recursos, con destinación de recursos públicos para proteger a nuestros niños, para fortalecer a la Policía Nacional, por ejemplo, en su grupo especial de infancia y adolescencia, para fortalecer al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los defensores de familia, a los comisarios de familia, a todos esos cuerpos administrativos y de policía que de alguna manera velan por la integridad de ellos, para fortalecer los temas de educación en los colegios, para tratar de evitar todas esas tendencias como el grooming, a través de los cuales le llegan a los niños por las redes sociales, querido Luis Eduardo. Mientras no haya una política estatal seria, integral, fundamental en torno a estos asuntos, todo lo que estamos hablando en este momento, discúlpenme la expresión, puede ser simple carreta. Y sobre todo, a ver, mire, yo he analizado el tema como abogado y veo la justificación de las Cortes, del fiscal y de la ministra de Justicia frente al proyecto. Dos puntos esenciales. Uno, que los jueces están llenos de denuncias, de procesos, y que muchas veces por esta situación, pues los vencimientos de los términos llega a que estas personas salgan y se genere una impunidad hacia el futuro. Segundo, el tema de la dilación por parte de los abogados o de las partes en el proceso, de las audiencias y demás, que conlleva a que estas personas queden en libertad. Y tercero, hace referencia a la situación de la impunidad final que se está generando en contra de estos delincuentes, estas personas que han sido capturadas y que están en desarrollo de un proceso penal. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿por qué razón se van por la parte más débil, o sea, por la parte más sensible, es decir, por disminuir las penas y permitir los preacuerdos con estos bandidos, con estos depravados mentales, y no se fortalece la justicia? Hombre, sí, pienso yo, no sé, usted me dirá que usted está más enterado de este tema. Si hay cúmulo de denuncias o de procesos en los jueces penales, pues reformemos la justicia, demos mayor posibilidad de que estos jueces tengan, pues digamos, colaboración de otros. Si hay necesidad de más jueces, pues que se haga la reforma de justicia en ese sentido. Ahora, si hay dilación a las audiencias para que estos personajes queden libres, pues obviamente tendría que haber una administración del Consejo Superior de la Judicatura más fuerte, eficiente para los abogados o las partes, y agilizar estos procesos. Incluso he pensado también en que no sean 6 meses, sino que se amplíe la posibilidad para que estos delincuentes permanezcan en las cárceles y no se les dé la libertad. Digamos, son algunos puntos, porque es que nos vamos solamente a ablandar las penas contra estos bandidos, contra estos sinvergüenzas, con fundamento en una impunidad, y no se tocan los otros temas que sí son fundamento para una reforma de la justicia como la que están presentando actualmente. Doctor Carlos Edward. Luis Eduardo, usted ha abordado buena parte de las justificaciones que dan las altas cortes, que da el gobierno para justificar este proyecto, que naturalmente pues no lo comparto. Yo no me quiero poner al lado de los populistas, al lado de quienes dicen prisión perpetua, cadena perpetua, prisión, pena de muerte. O sea, digamos, eso es una forma muy facilista de aparentemente resolver los problemas, y con eso no se resuelven los problemas. Yo entiendo todos esos problemas que hay en los procesos penales. Usted ha litigado en derecho penal, y de golpe las soluciones para resolver esos problemas de vencimientos de términos pues pueden ser otros procedimentales. Pero aquí no podemos perder de vista, por ejemplo, que según la propia Constitución el derecho de los niños está por encima de los derechos de los demás. Bajo esta perspectiva y bajo esta óptica, ser mucho más rigurosos con las sanciones que se dan a los victimarios de niños, pues me parece que tiene un grado de razonabilidad a la luz de la Constitución. De otra parte, Luis Eduardo, ¿cuál es el gran problema que existe?
A uno le enseñan en la escuela de Derecho que la pena tiene una función resocializadora. Significa esto que presuntamente las personas que van a las cárceles, más allá que a purgar una sanción, van a convertirse en mejores ciudadanos. Pero eso es algo que está en el discurso, eso es algo que suena muy bonito, eso es algo que lo aprendí hace 30 años en mi escuela de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas, pero esa no ha sido la realidad ni ayer cuando yo era estudiante, ni hoy, ni va a ser mañana. Estamos muy lejos, muy distantes de la función resocializadora de la pena, y por el contrario, lo que generalmente está ocurriendo es que quienes llegan a las cárceles entran con unos vicios y salen con otros más grandes. Entonces, en ese orden de ideas, bajo toda esa filosofía del derecho penal, pues no resulta tan viable aplicar todos esos dogmas, todos esos principios. Aquí creo que ahí es un tema de pragmatismo. A nuestros niños los están violentando. El caso de Sofía Delgado en el departamento del Valle del Cauca es apenas uno. Este año, en el año 2024, han asesinado a miles de niños en el país. Los hechos que no se denuncian son muchos y tenemos que tomarnos muy en serio el tema. Por eso yo quiero ser muy claro en el mensaje que estoy dando en el día de hoy. No estoy de acuerdo con flexibilizar las condiciones de los condenados por efectos de haber afectado la libertad sexual de los menores, por haberlos violado, por haber atacado su integridad. No estoy de acuerdo con esa iniciativa. 1, 2, creo que el Estado debe hacer todo un desarrollo de una política pública integral. Ese sí que es el mayor patrimonio humano que tenemos. Nuestros niños tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos, tenemos que abrazarlos. Hay en países, querido Luis Eduardo, donde ven a un niño solo por la calle y ya, eso es un motivo para generar una alerta, por ejemplo, es un motivo para que cualquier ciudadano solidario se acerque a protegerlo y hasta para sancionar a los padres que no cumplen con sus deberes de cuidado y protección. Es que cuando se tiene un hijo, eso implica, por supuesto, cariño, amor y todo, pero deberes de cuidado. Entonces, Luis Eduardo, inoportuno el proyecto, los problemas del derecho penal se deben resolver de otras maneras. Si bien, como se dice, ni tanto que quema el santo, ni tampoco que no lo alumbre, si bien no se resuelven los problemas, instaurando la pena de muerte para ellos, la cadena perpetua, porque con eso tampoco se resuelven los problemas, pues mucho menos se van a resolver flexibilizando sus condiciones y mandando un mensaje absolutamente contradictorio. Además, por eso nos preocupa mucho. Parece que el gobierno nacional, el gobierno del presidente Petro, es un gobierno bastante desconectado. Habla de ser potencia mundial de la vida, pero pues no protege la vida de los colombianos y menos de los niños. Además, doctor Carlos Eduardo, con los buenos días, que se conoce un nuevo caso de feminicidio que está conmocionando a Colombia, de esta joven de 16 años brutalmente asesinada allí en Landazuri, Santander, Lillen Cubides, un nuevo caso que se registra. Increíble. Y que además fue su padrastro, y hay temas de santería y brujería, cantidades de cosas. Una menor de 16 años. Sí, señor. Bueno. No, muy oportuno el tema que su merced trae a colación y me ayuda a fundamentar lo que estoy tratando de sostener. Entonces, para cada hecho que sucede en el país, parece que lo quieren resolver a punta de establecimiento de hechos de tipos penales. Entonces, ocurrió hace unos años el famoso tema del Parque Nacional, y entonces se estableció toda una idea sobre el feminicidio. Y, por ejemplo, este asunto que acaba de ocurrir en el departamento de Santander, seguramente nos volverá a prender las alarmas sobre este particular. Pero la pregunta, así como en el caso de los niños, es regulando tipos, estableciendo conductas como tipos penales, penalizando estas conductas que, repito, es necesario investigar, judicializar, llevar
hasta las últimas consecuencias, como se dice en el argot popular, del derecho penal, obviamente con las garantías del debido proceso y el derecho de defensa a los victimarios. Pero ¿se están resolviendo los problemas? No, se estableció el tema del feminicidio, se agravaron las penas cuando el homicidio, por ejemplo, se da en consideración de que la persona es mujer. Es ese aprovechamiento que hace el victimario frente a la víctima, de que no la mata solo porque la quiere matar, sino aprovechándose de su condición femenina. Y se han disminuido los homicidios contra ellas en virtud de esta circunstancia. La respuesta es no. Entonces, a mí lo que me aterra de todas estas cosas que salen a la luz pública y de las propuestas, es que si estableciendo, por ejemplo, la pena de muerte, la cadena perpetua o agravando las penas, se resolvieran los problemas, yo sería el primero que estaría en la fila diciendo sí. No niego que algunas medidas como estas, no lo desconozco, hay que establecerlas, por lo menos para distanciar por buena parte a esos sujetos que desafortunadamente no se adaptan a la sociedad. Hay que aislarlos, mientras entre otras cosas nos inventamos la manera y la forma de que verdaderamente la pena tenga la función resocializadora que hoy no tiene. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos si pese a que se estableció el feminicidio, se siguen dando y se siguen registrando hechos como estos todos los días? Entonces el mensaje que es, como sociedad no estamos nada bien, tenemos serios problemas, por no hablar de otras problemáticas que tienen que ver con la salud mental, por ejemplo. Hay muchos temas ahí que encarnan esta situación. Doctor Carlos Eduardo Osorio, perdóname, rápidamente quería preguntarle sobre el tema político. ¿Suena usted como candidato a la alcaldía de la ciudad de Ibagué, como precandidato, y también pues obviamente abandonaría el tema de la Cámara de Representantes? Me imagino que usted ya debe estarlo pensando también alguna persona cercana a usted frente a este tema político. ¿Cuál es la realidad? ¿Le suena a la alcaldía de la ciudad de Ibagué? Luis Eduardo, yo me siento muy halagado cuando mis paisanos, yo soy un hombre nacido en la ciudad de Ibagué, yo me siento muy halagado cuando mis paisanos consideran que puedo ser un buen alcalde, que podría ser un buen gobernador. Por lo pronto quiero decirle que en medio de todas las dificultades por las que atraviesa el país, estoy asumiendo una responsabilidad como representante a la Cámara. Es algo que trato de hacer con toda la seriedad, con toda la responsabilidad. Faltan más de 3 años, Luis Eduardo, apenas va a cumplir la alcaldesa 1 año de haber sido elegida, y en ese sentido pues yo voy a trabajar, y como me enseñó alguien, voy a estar preparado para cuando se presente la oportunidad. Que si algún día, para no salírmele por la tangente, que si algún día me gustaría ser alcalde de Ibagué, la respuesta categóricamente es sí. Que si algún día me gustaría ser gobernador de mi departamento del Tolima, la respuesta también es sí. Que si soy feliz asumiendo la representación de los tolimenses en la Cámara, también la respuesta es sí. Que si algún día quisiera ser senador, más pronto que tarde, ¿no? Más pronto que tarde, ¿no? Porque pues todos quisiéramos ser alcalde, gobernador, representante de sobre todo nuestro departamento, pero a usted como que le suena muy rápidamente el tema de la alcaldía de la ciudad de Ibagué. Doctor Carlos Eduardo. Hombre, Luis Eduardo, donde yo esté, que le pueda servir a mi ciudad, a mi departamento y a mi país, ahí estaré. Lo que sí le quiero decir es algo. En un gobierno como este del presidente Gustavo Petro, no me gustaría ser alcalde ni gobernador. Le quiero contar que yo considero seriamente a la alcaldesa de Ibagué, Joana Aranda, y a la gobernadora Adriana Magali Matiz, lo difícil que es. Este país es un país exageradamente centralista, Luis Eduardo, y si uno quiere llegar a ocupar una dignidad de esas, quiere ocuparla para traer progreso y desarrollo. Pero con un presidente como el actual, a difícil que les toca a ella. Así que amanecerá y veremos. No tengo ningún afán sobre el particular, no soy un hombre ambicioso. Mi mayor ambición es servirle a mi departamento, a mi ciudad y a mi país, y en ese sentido lo que sí le quiero decir es que nos estamos estudiando día a día los problemas de la ciudad, los problemas del departamento, y estamos preparados para lo que se venga, Luis Eduardo, con la ayuda de Dios, doctor Carlos y con la ayuda de mis paisanos. Doctor Carlos Eduardo Osorio, muy amable, muchas gracias por estar a esta hora de la mañana con nosotros. Estaremos atentos al desarrollo de estas reformas, el desarrollo de la reforma a la justicia, y siempre muchas gracias por atendernos, muy amable.
muy honrado, muy orgulloso de haber participado en este importante espacio y gracias. Saludos.